¿Cómo estás, Moisés? Bien, ¿y tú, María? Bien. Mira, bueno, esta reunión se creó por dos personas que le interesaban el mismo contenido, que les pareció los ideales semejantes y sobre todo algo que nosotros debatimos mucho sobre el tema de Milei. Por supuesto. ¿Y qué ha causado Milei en Argentina? ¿Cuál es ese efecto Milei que nosotros creamos ahorita, ese efecto Milei? Sí. Yo vengo viendo la figura política de Milei desde hace aproximadamente 4 años y creo que, aparte de ser un político increíble, es un outsider que se mete en la política, que viene y dice, bueno, pero que si los demás no lo cambian, entonces yo tengo que entrar para cambiar mi vida como está. Bueno, entra Milei y hace este cambio generacional, tanto cultural como económico, que a mí me queda sorprendido porque hace mucho tiempo que no vemos un político como este hombre, que aparte de las políticas increíbles liberales que tiene, son políticas que ha traído para cambiar una generación. Nos han manipulado desde hace mucho tiempo con esas supuestas iniciativas progresistas que lo que han venido es a socavar el idealismo y la política seria que tiene Latinoamérica. Y algo que me gusta mucho en Milei, desde el tema inclusive de la campaña, ¿no? Con la motosierra y que viva la libertad, carajo. De hecho, muchos dicen, que Milei es muy agresivo, pero es que ese es el león, ¿me entiendes? Milei es el león. Y a nivel de imagen, siento que es en la política y sobre todo lo que le tocó afrontar después de ser elegido, ¿no? Porque sabemos que el Congreso, o la mayoría de los integrantes del Congreso, no estaban con Milei. Milei ganó en las elecciones un 56%, o sea, un 6% nada más de ventaja. Es decir, que tiene una posición también bastante grande. Sí, fíjate, era algo que yo veía cuando apenas había ganado la presidencia. Yo decía, bueno, pero ¿y cómo va a hacer para realizar todo su proyecto de verdad como lo quiere hacer si la mayoría en el Congreso está en su contra? Uh-huh. Entonces ahí fue donde empieza a verse que el apoyo popular que tiene Milei, no solo en Latinoamérica, sino a lo largo del mundo, ha hecho que Argentina al día de hoy sea un cambio generacional en lo económico. Yo tenía varias preguntas que sería bueno que nosotros podamos conversar sobre eso, y también a las personas que nos están escuchando, nos están viendo, mostrarles que sí es posible. A veces hasta lo que uno cree imposible, ¿no? Tú que estudias economía, estás en este mundo de la economía, sabes que no es fácil lo que él ha logrado. De hecho, hasta hay cosas que tú dices, ¿cómo lo hizo? Es impresionante, ¿no? Okay. Ya se puso buena la cosa. ¿Cómo ha impactado la política monetaria implementada por Javier Milei en las tasas de interés de los argentinos? Bueno, mira, fíjate. Javier Milei empieza con una política monetaria que buscó básicamente, empezando por todo, destruir la inflación. Recuérdate que la inflación pega 5 veces más a las personas que son pobres. Incluso aquellos países que son libres y tienen inflación son afectados 2 veces según la capacidad económica que éste tenga. Pero bueno, vamos a hablar de las tasas de interés. ¿Saben ustedes que Argentina tiene una deuda de intereses de 25.000 millones que el Estado argentino tiene que hacerse cargo en el 2025? Bueno, fíjense esto. Hay algo en economía que se llama pasivos remunerados. Son los intereses que el Banco Central de Argentina le da como forma de bono, es decir, a los bancos argentinos, para que estos no gasten, los pesos que ellos tienen en el Banco Central, y estos a su vez, por no gastar los bienes que tienen en el Banco Central, se mantengan con una deuda de intereses. Bueno, para que ustedes sepan, la deuda de interés antes de que llegara Milei a Argentina era aproximadamente 13%, 13 puntos del Producto Interno Bruto de Argentina. Eso es insostenible en cualquier país del mundo. Bueno, ¿qué hizo Milei? Bueno, vamos a sacarle esos intereses que tiene el Banco Central y lo vamos a pasar al Tesoro. Es decir, el presupuesto de la nación se va a hacer cargo de esos intereses. Hace mucho tiempo no se pagaban y por eso es que el país siempre caía en default y por eso que no le prestaban. Bueno, Javier Milei implementó una política de reducción del gasto público. O sea, ¿sabías tú que en noviembre del año 2023
el gasto público oscilaba entre el 4.5% del Producto Interno Bruto de Argentina. Bueno, Javier Milei logró un superávit, aumentó el ingreso, 0.5% del Producto Interno Bruto de Argentina. Eso ha hecho que él ahorita pueda mantener y pueda pagar el interés internacional como nacional de Argentina. Y lo más interesante es que eso lo hizo en un año de gestión. Bueno, en un año revalorizó la moneda al 44%, es decir, la moneda de mayor revalorización del mundo en el 2024 fue el peso, en un 44%. Imagínate. Y algo que me parece interesante, que también es bueno recalcar, es que Argentina es el único país de Sudamérica actualmente con un superávit. Exactamente, es que las cosas que ha hecho Milei, algunos pseudoeconomistas keynesianos dicen, bueno, eso lo puede hacer cualquier país del mundo. Bueno, los invitaría entonces a lograr lo que ha hecho el presidente liberal Javier Milei. También tengo esta pregunta. Dígame. ¿Podrías explicar cómo se ha superado o se ha logrado el superávit financiero y el total durante su administración actualmente? Que mira, fíjate, esto se basa en dos posiciones que ha hecho Javier Milei, la reducción de empleados y la reducción en un 30% del gasto público. Como estaba diciendo, nosotros veníamos de un déficit público de aproximadamente 15 puntos del Producto Interno Bruto. Javier Milei lo reduce haciendo una etapa, y estamos hablando anteriormente, de que, bueno, aquel ministerio que no me produzca un bienestar hacia los argentinos, hacia un bienestar común, lo voy a tener que reducir, porque lo que me estás creando es un egreso innecesario, un gasto innecesario, claro, que sigue subiendo impuestos a los argentinos y no le trae nada bueno. Creas un superávit que a su vez reduce la brecha cambiaria, porque esto también es bueno resaltarlo, María. ¿Por qué la brecha cambiaria o el cepo cambiario ha bajado tanto después del superávit? La brecha cambiaria se crea por algo que llamamos inflación, es decir, la suba desorbitante de los precios en bienes y servicios. Cuando eso se crea, hace creer, digamos, al argentino común que hay mucha moneda y por ende puede gastar más. ¿Qué es lo que crea? Mayor gasto, menor insumo hacia el propio contribuyente, y por ende se sigue emitiendo más moneda. Pero cuando se logra este superávit, lo que hizo en todo su esplendor es que ahora vas a buscar con menos moneda de pesos más dólares. Antes se buscaba con más pesos, menos dólares. Claro. Y esto es gracias al superávit. Y también me pareció bueno el hecho de que la organización que él tuvo, la estructura que él tuvo, lo dijo en campaña. Y no sé qué parte de los argentinos, y también espero que la evolución de los diferentes estados también vaya pasando, que antes, como decía Agustín Laje, la derecha siempre contaba cuentas, ¿no? Y eso es lo que no enganchaba mucho con las personas, y llegaba a que la izquierda tomara mucho protagonismo porque contaba cuentos. Ahora el hecho de que estemos cambiando la estructura, de que saber que los cuentos tampoco es que son muy buenos, que los cuentos son de la imaginación y que en la realidad mi economía no es lo que cuentan, esta vez hacerlo más estructurado a nivel de indicadores, de estudios de economía, especialmente Milei, que es un economista aparte de maestro. Aquí también vemos que la política tiene que ver mucho ahora con los resultados que puedan darte, inclusive en campaña. Por supuesto, es una de las políticas que nos ha hecho cambiar a nosotros como jóvenes liberales la forma de lo que lo hizo Milei, porque no puedo decir nombres, pero había algunos personajes de derecha que, bueno, decían, contando cuentas, que todo iba a cambiar, y lamentablemente no fue así. Bueno, si Milei lo ha logrado en un año, entonces no hay excusa para cualquier personaje del mundo que venga a Latinoamérica o a ejercer un cargo público y pueda hacernos cambiar de opinión de lo que hoy estamos diciendo. Yo tengo una pregunta que sale de la línea, pero es una pregunta social, que sé que te gusta, también te apasiona. ¿Tú crees que el venezolano, en el caso de campañas, pueda enamorarse con este tipo de campañas, de estructuras e indicadores que hacía Javier Milei? Mira, lo que pasa es que el venezolano
en toda su historia ha venido siempre siendo como un personaje socialdemócrata. Ok. Siempre hemos creído en la centroizquierda, en más de lo que tenga que ver con el beneficio social hacia los demás. Emocional, todo. Somos más emocionales, pero creo que con una buena explicación, tanto económica, que venga acá uno de los mejores, a mi gusto, como Juan Ramón Rayo, y te explique que esta es la vía, estoy 100% seguro que el venezolano astuto, que siempre ha echado para adelante con su trabajo, lo va a entender para darnos un cambio generacional hacia nosotros. Es interesante cómo la sociedad puede mutar, ¿no? A ver, yo siempre he dicho que es una rueda. Un día van todos a la izquierda y después se cansan, van todos a la derecha, después se cansan y así va a ser, ¿no? Yo siento Sí. que estamos en el punto en el que la izquierda ya está cansando y lo estamos viendo no solamente en Sudamérica, en Latinoamérica y en otros países donde han cambiado mucho la ideología o la doctrina política por el simple hecho de que saben que en ese punto no le está funcionando. Es que no, tenemos que... Acuérdense, como decía un filósofo, si tú quieres cambiar cómo están pasando las cosas, entonces tienes que empezar a hacer las cosas diferentes. Claro. No podemos hacer las mismas cosas y seguir esperando los mismos resultados. Tenemos que cambiar nuestra visión. Exacto. ¿Qué opinas sobre los gastos excesivos de los salarios de los senadores y diputados en comparación con el salario promedio de todos los argentinos? Fíjate, era algo que estudiaba. Lo que pasa es que yo también, aparte de esto que estamos haciendo hoy, te venía diciendo que yo escribo artículos sobre economía. Vamos a empezar diciendo, respondiéndote esa pregunta, que el salario promedio de cualquier argentino son de 280.000 pesos. 280.000 pesos al tipo de cambio hoy son de $280. Bueno, el argentino promedio gana $280. ¿Sabes tú, María, cuánto gana un congresista en Argentina? ¿Cuánto? 4.300.000 pesos. 4.300.000 pesos se traducen a $4.300 mensuales. Por Bien, cada senador. Por cada senador. Son 257 congresistas, o sea, son 257 escaños en total. Son aproximadamente más de $1.000 millones. Es decir, que Es nada más una congresista. pérdida del Estado por personas que al fin y al cabo no han evolucionado, han descendido en vez de ascender. Exactamente. Y si la visión de Milei es que tú no puedes vivir bajo el bolsillo de los demás, ¿cómo es posible que los congresistas, aún viendo el salario exorbitante que están cobrando mediante el cambio generacional que está haciendo Javier Milei, cómo es posible que los congresistas sigan pidiendo un aumento salarial? Bueno, pero vámonos para otro caso. Los senadores en Argentina ganan $4.900 mensuales. Me estás diciendo que ganan 18 veces más que un argentino promedio. O sea, ¿me explico? Claro. ¿Cómo puede ser que un Pagando argentino impuestos y tratando para de... financiar a él? No tiene sentido. O Claro. sea, es un país inviable. Si siguen así, va a ser un país inviable si no seguimos recortando gastos innecesarios. Bueno, ¿cuál es mi visión? No sigan pagando tantos impuestos innecesarios para poder llenarle los bolsillos a personas innecesarias. Esa es mi visión. Ahora, ¿qué opino yo? Que los argentinos de bien y los congresistas de bien van a buscar no solo reducirse de sus bolsillos el salario para seguir apoyando a los argentinos promedio, sino que también van a seguir luchando porque este proyecto que ha tenido Javier Milei en todo lo largo de Latinoamérica y el mundo se concrete como debería ser, María. Claro. Y creo que este va muy bien para la siguiente pregunta, porque estamos hablando de las pérdidas que tiene el Estado o que tenía el Estado antes de Javier Milei y todo lo que ha reducido él, ¿no? Y este es algo muy bueno que tú y yo hemos hablado, creo que por eso nosotros conversamos en redes sociales, por este tema que congeniamos bastante, que es la perspectiva del Ministerio de la Mujer, de la diversidad de género. También hay otros ministerios, obviamente, pero queremos hablar sobre esto, que ha causado una pérdida también económica en el país, el cual Javier Milei, por medio de la ley base, ha eliminado. Una miseria mundial que no se va a poder seguir sosteniendo porque gracias a Dios el mundo está cambiando hacia los que de verdad trabajan y le echan pa'lante con su vida. Bueno, fíjate, el presupuesto para el año 2023 de ese Ministerio de la Mujer fue de 4 billones de pesos. O sea, estamos hablando de que ese presupuesto fue el 14,6% del mismo presupuesto del año 2023. ¿Y qué hicieron?
Nada. El femicidio promedio desde el año 2014 hasta el año 2023 tuvo un promedio de 251 muertes a 280 muertes por año. Okay. Ese siempre ha sido el por año según lo estipulado que tenía esa investigación. Bueno, ¿cómo puede ser que si le aumentaron 253 millones de dólares del 2022 al 2023, no el promedio aumentó aproximadamente el 13% ese mismo año? Siempre teniendo el promedio, pero aumentó en ese año 13%. O sea que lo que ellos llaman la inversión de solucionar el problema, lo que hace realmente es, al contrario, elevar el problema. Elevar el problema, porque si vamos al caso, Javier Milei, cuando elimina ese ministerio y se ahorra 14 puntos del PBI, eliminó un 10% de los femicidios. Entonces saquemos cuenta, el problema no es financiar a las leyes, el problema es que si no le subimos los costos a los delincuentes por delinquir, ese delincuente delinquirá más. Si tú le bajas los costos a ese delincuente por delinquir, si tú le subes los costos al delincuente por delinquir, ese delincuente delinquirá menos. Si tú le bajas los costos a ese delincuente por delinquir, ese delincuente delinquirá más. El problema es de seguridad, no es educando a una persona que si quiere ser ella o que si concentraciones, dañando plazas. O sea, el objetivo aquí es que si nosotros queremos eliminar violencia de género, tenemos que ir por la raíz de la persona que hace la violencia. Exacto. No es y algo que me parece muy bien es inclinarnos más en las leyes de las personas que hacen violencia, independientemente hombre o mujer, que las penas sean concretas, que sean elevadas a las personas que hacen violencia. Claro, por supuesto. No que haya una violencia de género como tal, de que, porque él es hombre y porque le vamos a hacer, él tiene que tener, o tenemos que crear un ministerio donde vamos a invertir a las personas para enseñarle, que en encuestas no ha elevado nada, al contrario, ha aumentado los feminicidios o la violencia de género que llaman. Bueno, como te sigo diciendo, Javier Milei cerró 14 puntos del PBI y mira, ha cambiado todo. Y haciendo eso, lo que hizo es disminuir la violencia de género. Exacto. Y eso de verdad es muy importante y sobre todo, ojo, o sea, en Venezuela también tenemos el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y yo aquí ya lo digo en lo personal, o sea, el artículo 21 de la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. No importa raza, sexo, ni siquiera ideología. Exacto. Entonces, de ahí uno se tiene que basar de reforzar las normativas, reforzar el Kelsen y después ir trabajando en eso y no crear nuevos ministerios que lo que hacen es un gasto en el Estado. Totalmente de acuerdo contigo. Y para darle más relevancia a lo que estamos hablando, qué bueno que lo hablemos porque es un tema y que todos tienen que saber. La gente no va matando por ahí a una mujer simplemente por el hecho de ser mujer, ¿no? Hay delincuentes que simplemente lo hacen porque es su modo de ver la vida. En fin, la mayoría de las personas no somos así. ¿Qué era lo que quería hablar yo sobre el tema de que va más allá, que también viene siendo la ideología de género? ¿Saben ustedes que personas que manejaban ese ministerio se pagaban en casi su mayoría, tengo datos, un 58%, que choferes para que las llevaran a su casa y a sus propios trabajos? O sea, que el argentino común tiene que pagar autobús para ir a su trabajo, mientras ellos, por ese ministerio, que el argentino común y los empresarios común tienen que pagar por eso, para financiar algo, porque ¿de dónde sale el gasto? Del sector privado. Alguien lo tiene que pagar, no existe almuerzo gratis. Bueno, los argentinos echándole pichón como siempre, mientras las personas que conducían ese ministerio lo que hacían era embaucar a la nación. Entonces eso también hay que verlo vamos avanzando en el punto de que también la ideología de género en ese país afectaba mucho, en incluso decir de que si yo no te veo como tú te autopercibes, entonces el problema soy yo. O sea, el problema soy yo. Y no obstante eso, hubieron casos donde en Argentina los hombres se jubilan a los 65 años y las mujeres a los 60. Bueno, hubieron casos donde un hombre se autopercibía a los 59 años como mujer para poder agarrar la jubilación antes. 5 años y ya poder jubilarme. Y ahí es donde yo digo, esto es una denigración hacia la propia mujer que siempre le ha echado para adelante y ha trabajado no tanto por ellas mismas, sino por crear un país mejor. Claro. Ahora, esta pregunta es muy interesante y me gustaría que me lo respondieras porque yo también tenía
sabes que cuando Javier Milei hizo la ley base, también eliminó los ministerios, por ende eliminó muchas personas que trabajaban en esos ministerios, es decir, trabajadores de la misma, que evidentemente genera también un desempleo o una gran tasa de desempleo en el Estado durante esa... como eliminó esos ministerios que no realmente era una pérdida en el Estado y no beneficiaban a la misma. Pero mi duda es, ¿cómo afecta la eliminación de los ministerios del empleo público a la economía de la Argentina en general? Bueno, empezando de que sí, en principio la eliminación de empleos lo que hizo fue crear una tasa del desempleo. Eso es normal. Javier Milei, cuando llega al poder, tenía una tasa de pobreza alrededor del 57%, termina el año 2024 y baja 11 puntos esa misma tasa. Como vamos hacia el punto de que, bueno, estos ministerios excesivos y la excesiva empleabilidad que tenía dichos ministerios, lo que crean a su vez es que la tasa impositiva para cualquier empresario llegaba a un punto del 70%, que cualquier país del mundo es inviable. Claro. Es imposible poder trabajar en un país donde tu tasa impositiva es del 70%. Para darles un ejemplo, los únicos países que tenían una tasa del 65% a 70% eran los países nórdicos, y a los finales de los 80 terminaron quebrando. Lo que hicieron fue una reconstrucción impositiva y la tasa impositiva bajó al 40%. A mí me parece bien lo que hizo. Ahora, ¿cómo lo pudo resolver? Fácil, creciendo. ¿Cuál es la mejor manera para salir de ese pozo que se encontró Javier Milei? Bueno, fino, yo te bajo los impuestos a ti, empresario común. Al final, tú cuando inviertas más por nuestro país, el que va a terminar recaudando más es el propio Estado. Hay una base económica que lo decía Carmen en su libro, de que el Estado va a terminar recaudando más si le da más espacio de poder invertir el empresario en la nación. Pero ¿cómo así? Me preguntarás tú. Bueno, fino, si tú en tus impuestos... Que elevando los impuestos. No, eso es mentira, eso lo decía Keynes. Pero bueno. Y es que es verdad, mira que me parece muy bueno el hecho de resaltar que un Estado con recesión económica, con la típica idea socialista de elevar impuestos a aquellas empresas privadas que se están encargando de trabajar y poder solventar cierto aspecto del Estado o el país, elevando los impuestos hace que menos empresas pueden pagar, más quiebres de empresa y menos dinero para el Estado. Claro, por supuesto, a eso es lo que iba, tienes toda la razón. A lo que iba era que el Estado busca mayor tasa impositiva para poder supuestamente redistribuir ese dinero que le está llegando al propio Estado. Claro. Lo que ellos no saben es que redistribuir $1 millón a 1 millón de personas lo que va a crear es que haya otra persona pobre. Eso no tiene ningún sentido de pies y cabeza. ¿Cómo el Estado puede progresar? Bajándole la capacidad impositiva al que está invirtiendo para que éste a su vez cree valor en la sociedad, y ese valor a su vez pueda dar trabajo hacia los argentinos. A su vez, cuando haya una capacidad elevada de inversión, el Estado va a terminar recaudando más que simplemente elevando excesivamente los impuestos, porque al final lo que vas a hacer es que quiebres con todo, por ende haya mayor desempleo y por la causa la pobreza. ¿Qué fue lo que hizo Javier Milei? Exactamente eso, y hemos visto cómo es que, según JP Morgan, Argentina pudo crecer nada más en un año con una tasa del 8.5%. Según algunos otros economistas, en realidad la tasa real fue de 9.1%. Pero ahí es donde damos la explicación de cómo haciendo esas acciones fue que Javier Milei pudo hacer que Argentina creciera. Eliminar ministerios públicos y privatizar empresas. Exacto. O sea, aquí estamos viendo cómo es el proceso de aumentar la economía en un Estado, privatizando las empresas, que es lo que realmente crea la ley base, que es donde va el último aporte, que es la ley base. Y oigo que tú me comentaste algo aquí que me gustó mucho, que es como, no es darle el poder absoluto al Estado, el poder ejecutivo al Estado, sino tener cierto poder
legislar también, darle ese poder de legislar. Sí, básicamente lo que dice la ley base es que le da cierta potestad a Javier Milei para que él pueda legislar y pueda reformar algunas cosas de la misma Constitución, que eso es lo que ha venido haciendo. Esa es la única oportunidad que ha tenido Javier Milei para poder seguir adelante con lo que está haciendo, que algunas cosas se han vetado por el Congreso, bueno, fino. De eso se trata. Está bien, porque está bueno de que también el legislativo tenga un poder de control del ejecutivo cuando algo no le parezca y no le vea viable para el país. Y ahí otra vez vemos lo que es la derecha. En la izquierda siempre existe la corrupción, donde el poder ejecutivo y los poderes en general están aliados en la misma. Claro. O sea, tienen lo mismo. Nadie me contradice a mí. Qué bueno que estás hablando de eso sobre el tema de la corrupción en Argentina, porque estaba leyendo yo hace 2 meses y Javier Milei se ha ahorrado 5 puntos del PBI nada más en transferencias discrecionales a distritos. Transferencias discrecionales a distritos es básicamente que le dan la potestad a un gobernador discrecionalmente de él poder manejar un presupuesto sin necesidad de que le diga al ente contralor cómo lo está gastando. Entonces, qué bueno que eliminaron esas partidas innecesarias para el país. Claro. Aparte de lo que es la privatización de las empresas, hubo algo que yo te había dicho que me pareció muy impresionante, voy a decir eso. Claro. Que es la moratoria provisional. Esa la sabes tú más que yo. Sí. Aquí sabemos que las jubilaciones se hacen por medio de lo que son los pagos de los aportes obligatorios, ¿ok? Que tú, si tienes 30 años laborando, tú tienes a partir de los 30 años el aporte obligatorio que tiene que dar el Estado como trabajador, ¿ok? La moratoria provisional es decir, si tú no cumpliste los 30 años, ¿ok? Yo te voy a dar la jubilación, pero te voy descontando de lo que tú debes al Estado. Milei eliminó todo eso. Dijo, no, ya. Dijo, bye. ¿Qué vamos a hacer? Si tú no pagaste tus 30 años, ¿ok? A los aportes obligatorios al Estado, no tienes tu jubilación. A mí me parece correcto. A mí también. Porque el argentino tiene que seguir cotizando para alguien que no ha trabajado en toda su vida. Entonces, según se dice que el Estado es basado en el bienestar común, entonces aquella persona que no produce hacia el bienestar común no debería, digamos, buscar un ingreso de otra persona que se ha sudado a lo largo de su vida. Claro. Simplemente porque alguien tiene que financiar eso. Exactamente. Entonces estoy de acuerdo allí, pues. Yo también, eso es una sinergia. O sea, si tú estás aportando al Estado, el Estado te retribuye. Exacto. Que es la economía que se tiene que generar. Claro. Y bueno, esto, digo, el efecto Milei, esto se vienen muchas más propuestas en el plan económico 2025 que tiene Milei y todo lo que va a ir realizando, pero también siento que ese efecto o esa estructura que está haciendo se tiene que duplicar en otros estados si de verdad hasta ahora está haciendo éxito en Argentina. Bueno, María, mira, fíjate, hay una cosa muy interesante de Javier Milei que todo el mundo le critica, que es el tema de que, bueno, pero es que tú vas a buscar más deuda, tú vas a buscar endeudarte más con ese préstamo supuestamente que están pidiendo, la gente no lo entiende. Javier Milei, o el Banco Central de la República Argentina, pide un préstamo a 5 bancos de aproximadamente $1.000 millones. En lo que fue un préstamo o transferencia que se llama transferencias repo. ¿Qué son las transferencias repo? Esto es algo para que lo entiendan, que este préstamo es para refinanciar la deuda en base a los intereses. ¿Cómo? Te lo explico. Las transferencias repo son básicamente de que el acreedor le presta al deudor $1.000 millones, es decir, en este caso el que queda con la deuda es el Banco Central de la República Argentina, pero te hace un inciso. El inciso es que, bueno, si tú no me pagas los intereses de esa deuda son del 8.5%, si no, tú no me pagas ese interés en un plazo de 1 o 2 años, creo que son 2 años, yo me voy a quedar con un activo financiero tuyo, el activo que es lo que le da como repo, son los bonos de deuda, que aproximadamente esos bonos de deuda van a oscilar entre 2 a 3.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que está buscando Javier Milei con este préstamo? Que bueno, en el caso de que ya se abra por completo
digamos, la brecha salarial, el cepo cambiario, lo que va a hacer es que esos dólares de compra los va a volver a comprar de inciso a lo ya emitido en pesos. ¿Para qué? Para estabilizar en un buen cambio esa emisión, digamos, esa emisión de pesos en, digamos, una compraventa. Entonces, para que entiendan, este préstamo que está buscando Javier Milei es para refinanciar los intereses de la deuda ya extinta. Deuda de la que no quedó ya de gobiernos anteriores que sobrepasan una gran cantidad. Igual vamos a mostrar los gráficos de la deuda y que de hecho se estima que todavía no se puede pagar. Inclusive, después del turno, del gobierno de turno, Javier Milei todavía sigue la deuda en la FMI. O sea, sí, que la deuda es muy grande. Sí, tanto así grande que, bueno, para que vean más o menos lo que hizo Javier Milei en un año, la deuda neta, digamos los intereses netos, eran aproximadamente de menos 16 mil millones en reservas. Bueno, esta reserva en intereses ha bajado a menos de 6.8 mil millones de dólares. Entonces, quiero que vean la cantidad de esfuerzo que ha puesto Javier Milei y su equipo financiero para poder controlar los intereses de esta deuda. Lo que tiene que hacer Javier Milei, lo que va a buscar Javier Milei en el año 2025 es reducir a lo mínimo el interés de la deuda para poder financiar el presupuesto público. Bueno, esperemos, más allá de lo que estamos viendo y que nos emociona, es que en algún momento Venezuela en algún momento, después de todo lo que pueda pasar, lo que no pase, lo que no sabemos, sea igual y que pueda copiarse la misma estructura o poder manejar esas estadísticas que él tiene y todo lo que él va manteniendo en el Estado, o sea, en Argentina, lo que está evolucionando. Yo creo que ese efecto puede ir duplicándose en diferentes estados, entre ellos, ojalá en algún momento que pase en Venezuela. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Moisés, por gracias a ti, María. Ameno. De verdad que sí. Esperemos que haya más videos sobre esto y sobre otros temas que nos gustan mucho. Claro, nos vamos a comprometer a partir de ahora porque me gusta mucho hablar sobre estos temas. Y bueno, cualquier tema que nos salga por ahí, podemos seguir metiéndole así de esta forma. Muchas gracias. Gracias a ti.